En este video vamos a introducir una de las nociones más importantes del álgebra lineal, que es la de espacio vectorial. Primero, para introducirlo, vamos a recordar que una de las principales ventajas que encontramos cuando definimos lo que es una matriz fue en que podíamos realizar operaciones entre matrices, suma y también la multiplicación por algo que no es una matriz, en este caso un escalar. Eso parece evidente, pero no siempre es así. Por ejemplo, si yo tengo una matriz y tengo un polinomio, no es posible efectuar la suma de este objeto, al que llamamos matriz, con este otro objeto que se llama polinomio. Entonces, el simple hecho de colocar un símbolo de suma no implica que yo pueda efectuar la suma. Entonces, es importante determinar en qué casos yo puedo definir una suma entre objetos. Y para irnos introduciendo al tema de espacios vectoriales, no solamente si puedo definir una suma entre objetos de un conjunto, sino si esa suma satisface por lo menos las propiedades que tenía la suma de matrices y que las vimos en un teorema en particular, que es este que tenemos acá. Esas son las propiedades de las operaciones suma de matrices y suma y producto por un escalar. Veamos que son 8 propiedades que las discutimos anteriormente hasta la saciedad. Si yo puedo definir en un conjunto en particular una suma y un producto por un escalar que cumpla con estas propiedades o que se comporte de la misma manera como se comporta la suma de matrices, estoy muy cerca de definir un espacio vectorial, como lo vamos a ver a continuación. Primero, necesitamos por lo menos introducir o conocer el concepto de cuerpo o campo. Matemáticamente hablando, un campo o un cuerpo es simplemente un conjunto de elementos que se pueden sumar y multiplicar. Y esas dos operaciones, la suma y la multiplicación de los elementos de ese conjunto, satisfacen estas propiedades. Tienen que ser asociativas, tienen que ser conmutativas, tienen que ser distributivas una con respecto a la otra, tiene que haber un neutro y unas cuantas más. Entonces, un cuerpo o un campo matemáticamente hablando es un conjunto en el que definimos una suma y un producto que se comporta de manera natural. Particularmente, nosotros hemos trabajado siempre en un cuerpo o un campo particular que es el conjunto de los números reales. Hay otro campo también muy útil que es el conjunto de los números complejos, pero aquí no vamos a entrar a trabajar con él, ¿verdad? Bien. Por ejemplo, estos dos conjuntos, que es por ejemplo el conjunto de matrices de tamaño n por n con entradas reales, no es un cuerpo. Por varias razones. Una de las principales razones es que el producto de matrices no es conmutativo. Y para que un conjunto sea cuerpo o campo, esa es una de las propiedades que tienen que cumplirse. Entonces, ¿por qué es importante el concepto de cuerpo o de campo? ¿Verdad? Porque para definir un espacio vectorial, que es lo que vamos a hacer a continuación, necesitamos precisamente hacerlo sobre un campo en particular. Para este caso, únicamente vamos a considerar el campo de los números reales, aunque puede ser cualquier campo, ¿no? Entonces, siempre que estemos hablando de un espacio vectorial sobre el campo o sobre el cuerpo R, simplemente vamos a estar diciendo espacio vectorial real o simplemente espacio vectorial. Entonces, vamos a definir ahora sí lo que es este concepto. Decimos que V es un espacio vectorial real si es un conjunto de objetos para los cuales se han definido dos operaciones. Vean que todo va siendo más o menos lo mismo. Una suma y una multiplicación por escalares, donde los escalares son elementos del conjunto de los números reales. Esas dos operaciones tienen que cumplir estas características. Primero que nada, ser cerradas en V. ¿Qué quiere decir que sean cerradas? Que si yo agarro cualquier pareja de elementos de V y los sumo o los multiplico, el resultado
tiene que estar también en V. Eso es lo que me dice aquí. Si sumo dos elementos de V, el resultado también está en V. Si multiplico un elemento de V por un escalar, el resultado también tiene que estar en V. Esas son las dos primeras características que tienen que cumplir estas dos operaciones que he definido en un conjunto V. Además, tienen que cumplirse 8 condiciones más, 8 condiciones adicionales a las dos cerraduras que acabamos de ver. ¿Y cuáles son esas 8 condiciones? Precisamente las mismas condiciones que me generaban las propiedades de suma y producto por un escalar de matrices que acabamos de mostrar de nuevo en un teorema ahí. La primera, que la suma sea conmutativa. La segunda, que la suma sea asociativa. La tercera, que exista un elemento neutro de la suma, o sea, que haya un elemento de V que al sumarlo con todos los demás es como si nunca sumáramos nada. Que en la suma todo elemento de V posee un inverso, o sea, que todo elemento de V va a tener en V también otro correspondiente que al sumarlo con él me da como resultado el elemento neutro que acabamos de definir en el paso anterior. Luego, que la multiplicación por un escalar sea distributiva con respecto a la suma. Que la suma de escalares sea distributiva con respecto al producto de un vector o de un elemento de V, que todavía no hemos dicho que se llaman vectores, que la multiplicación por un escalar sea asociativa, quiere decir que si tengo varios escalares multiplicando un elemento de V, no importa cómo los agrupe, el resultado va a ser el mismo. Y por último, que exista el elemento neutro de la multiplicación por un escalar, que generalmente va a ser el número 1. Ese número 1, si lo multiplico por cualquier elemento de V, el resultado me sigue dando el mismo elemento de V. Si en un conjunto podemos definir para sus elementos dos operaciones que cumplan con esas 10 características, entonces a ese conjunto se le llama espacio vectorial real o simplemente espacio vectorial. ¿Qué es un espacio vectorial entonces? Simplemente a un triplete en donde está compuesto con la primera componente por el conjunto V, la segunda componente sería la operación suma y la tercera componente el producto, en donde esas dos operaciones cumplen con esas 8 características que acabamos de definir. Con solo una operación, perdón, con solo una característica que acabamos de definir que no se cumpla, ya V no sería espacio vectorial. Tiene que cumplir absolutamente todas. Veamos algunos ejemplos. Si V es el conjunto de vectores n dimensionales, o sea, vectores de n componentes o de orden n, entonces ese conjunto es un espacio vectorial, siempre que definamos como suma y como producto la suma y multiplicación usual en R a la n. En este caso, el elemento neutro de la suma va a ser el vector nulo y el opuesto aditivo de cada vector de R a la n va a ser menos el mismo. Si V es el conjunto de matrices de tamaño m por n, entonces si en ese conjunto definimos la suma y el producto habitual de matrices, perdón, suma y producto por un escalar habitual de matrices, entonces en ese caso V sería un espacio vectorial real, en donde el elemento neutro es la matriz nula y el opuesto de cada matriz sería menos 1 por la matriz. Veamos otro caso. Si V es este conjunto, el conjunto de todas las matrices cuadradas de tamaño n por n, que son invertibles, entonces con las operaciones de matrices usuales, este conjunto no sería un espacio vectorial. ¿Por qué no lo sería? Porque no cumple por lo menos estas 3 condiciones. La condición C1 es de la cerradura, de la suma. ¿Qué quiere decir? Si tengo una matriz invertible y le sumo otra matriz
que también sea invertible, no necesariamente la matriz que resulta de sumar esas dos matrices invertibles va a ser invertible también. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la suma no es cerrada. También existe la posibilidad de que esta matriz que está en el conjunto V, que es invertible, yo la pueda multiplicar, por ejemplo, por el número 0. En ese caso obtendría la matriz nula y la matriz nula no es invertible. Entonces tampoco vale la cerradura para el producto por un escalar. Quiere decir que no se cumple esa otra condición. Y, por último, esta condición tampoco se va a cumplir, la existencia de un elemento neutro en V. ¿Qué quiere decir? Que en este conjunto debería existir un elemento, o sea, una matriz invertible en este caso, que al sumarla con cualquier otra matriz me dé exactamente la misma matriz, o sea, como si no hubiera sumado nada. ¿Cuál es esa matriz? Es la matriz nula. La matriz nula es la que al sumarla con cualquier otra matriz es como si no hiciera nada. Pero resulta que esa matriz no es invertible, la matriz nula no es invertible, entonces no puede estar en V. Por esa razón es que este conjunto no puede ser un espacio vectorial. Veamos ejemplos un poco más concretos. Ahora consideremos el conjunto de polinomios de grado 2, como máximo de grado 2. O sea, pueden ser polinomios de grado 2, de grado 1, de grado 0. Ese conjunto lo vamos a definir de esta forma y lo vamos a denotar así, como P sub 2. Entonces sería el conjunto de polinomios cuyos coeficientes son reales. Y vean que esos polinomios son de grado 2. Entonces, si definimos en ese conjunto la suma de polinomios de esta manera, quiere decir que si tenemos dos elementos cualesquiera de P sub 2, o sea, dos polinomios de grado 2 cualesquiera, llamémoslos P y Q, la suma de ellos se va a definir de esta manera, que es la suma habitual de polinomios que nosotros conocemos. Al final, ¿esto qué significa? Que sumamos términos semejantes en los dos polinomios y el resultado sería otro polinomio. Y la multiplicación por un escalar la definiríamos de esta forma, como alfa por el polinomio, que es también la multiplicación usual que sabemos de un número común y corriente por un polinomio, que tendríamos que multiplicar por cada uno de los términos del polinomio. Me piden verificar que ese conjunto con esas dos operaciones es un espacio vectorial. Si me piden probar o verificar que algo es espacio vectorial, lo que tengo que hacer es verificar que esas dos operaciones cumplen las 10 condiciones contempladas en la definición. O sea, las dos cerraduras y todas las demás condiciones que tienen que cumplirse. Bien, entonces, primero que nada, démonos dos elementos del conjunto. Dos polinomios en este caso, llamémoslos P y Q. Y démosle forma a cada uno de esos dos polinomios. Como P y Q son polinomios de grado 2, entonces supongamos que P es este polinomio y Q es este otro polinomio. Entonces, vamos verificando cerraduras primero. La suma de esos dos polinomios sería esta. Pero resulta que si yo sumo estos dos polinomios como sé sumarlos, ¿verdad? Y lo que tengo que hacer es sumar términos semejantes, o sea, sumaré este con este con este y este con este. De lo que tendría eso. Y ese resultado que me dio es a su vez un polinomio también que está en P sub 2, porque es un polinomio de grado 2. Entonces, se concluye que la suma de estos dos polinomios, que son dos polinomios genéricos, cualesquiera de P sub 2, me da como resultado otro polinomio de P sub 2. Entonces quiere decir que la suma es cerrada, o sea, se cumple la primera condición. De igual manera, podemos probar que el producto por un escalar es cerrado, porque como lo estamos definiendo, simplemente lo que tendríamos que hacer es multiplicar un escalar cualquiera por un polinomio cualquiera de P sub 2. Al hacerlo, obtenemos esto, y como podemos ver, eso que se obtiene es también
un polinomio de P sub 2. Con lo que concluimos que P sub 2 también es cerrado con respecto al producto por un escalar. Ahora vamos con las demás propiedades. Ahora necesito probar la conmutatividad. Si tengo una suma de polinomios de P sub 2, ¿verdad?, que se define de esta forma, eso sería exactamente lo mismo que sumar estas dos cosas en este otro orden. Y eso es precisamente la suma en el orden inverso. Entonces quiere decir que esto es igual a esto, o sea, se da la conmutatividad de suma de polinomios. Cumple la primera condición. Segunda, vamos a ver si vale la asociatividad, pero como me están definiendo la suma de polinomios, si tengo 3 polinomios de P sub 2, esa suma yo la puedo escribir de esta forma. Y esta suma que me quedó aquí la puedo escribir de esta otra. Y ya yo sé que aquí ya yo puedo asociar como me dé la gana y el resultado va a ser el mismo. De donde obtendría que llego a esta expresión, que no es ni más ni menos que esto mismo, pero asociado de esta otra manera. Entonces quiere decir que no importa cómo asocie yo esta suma, el resultado va a ser el mismo. Ahora, consideremos como este elemento al 0. Si nosotros definimos ese polinomio como el polinomio nulo, es decir, el polinomio cuyos coeficientes son todos 0, podemos ver que para cualquier otro polinomio que esté en P sub 2, al sumarlo con este, voy a obtener exactamente el mismo polinomio. O sea, es como si no hubiéramos sumado nada. Entonces quiere decir que existe un polinomio en P sub 2 que al sumarlo con cualquier otro, el resultado sigue siendo ese cualquier otro. Y ese polinomio es precisamente el polinomio nulo. La siguiente propiedad es considerar o determinar que todos los polinomios de P sub 2 tienen un opuesto, o sea, otro polinomio que al sumarlo con ellos nos va a dar como resultado el polinomio que acabamos de definir aquí arriba, el polinomio nulo. Pero vean que ese polinomio es muy fácil de definir. Simplemente le cambiamos el signo a todos sus coeficientes. Si yo sumo este polinomio con este otro, el resultado me va a dar precisamente el vector, el polinomio nulo, con lo que probamos que existen inversos en ese conjunto. Luego, ahora las propiedades relacionadas con el producto por un escalar. Veamos las distributividades. Si tengo un escalar multiplicando una suma de polinomios, sería lo mismo que escribirlo así. Y aquí yo sé, en este caso, que vale la distributividad, porque lo hemos probado desde que estábamos en el colegio. Entonces, me da esto. Pero esto es precisamente alfa por el primer polinomio y esto es precisamente alfa por el segundo. Y esto simplemente lo que me dio es que es alfa por P más alfa por Q. O sea, valió la distributividad del producto de un escalar por un polinomio. Haciendo exactamente lo mismo, solo que para una suma de escalares por un polinomio, llego a concluir que también es distributiva la suma de escalares con respecto al producto por un polinomio en este caso. También puedo probar de la misma forma que se verifica la asociatividad del producto de varios escalares por un polinomio, como lo mostramos acá. Y por último, si multiplico un 1 por cualquier polinomio, el resultado sigue siendo el mismo polinomio. Entonces, con esto, verificamos las 8 condiciones que tienen que cumplir adicionales a la cerradura las operaciones definidas en P sub 2. En conclusión, P sub 2 con esas dos operaciones es un espacio vectorial real. Veamos algunas notas importantes con esto. Podemos definir una resta de vectores simplemente tomando en cuenta que para definirla simplemente hacemos uso de la suma y del producto por un escalar de esta forma.
En general, vamos a definir, en este caso que acabamos de ver en el ejemplo anterior, era el conjunto de polinomios de grado 2. En general podemos definir el conjunto de polinomios de grado n como todos los polinomios con grado menor o igual que n. Y ese conjunto es un espacio vectorial, lo podemos probar para n cualquier número, como lo hicimos anteriormente para n igual 2. Entonces vean que ya tenemos dos espacios vectoriales principales. El R a la n, el conjunto de polinomios 3 y el conjunto de matrices. Esos son los tres principales espacios vectoriales que nosotros vamos a estudiar. Ahora veamos qué es un subespacio vectorial. Decimos que si V es un espacio vectorial y U es un subconjunto no vacío de V, ese conjunto U, que es subconjunto de V, se llama subespacio vectorial de V o simplemente subespacio si con las mismas operaciones que están definidas en V, U también es espacio vectorial. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que P sub 2 es un espacio vectorial. Tomémoslo como ejemplo. Todos estos conjuntos que están aquí los definimos en P sub 2. Por ejemplo, U sub 1 es el conjunto de polinomios en donde la componente C o el coeficiente C es 0. Vean que aquí no está. U sub 2, que sería más bien el conjunto de polinomios lineales que están metidos aquí, ¿verdad? Aquí simplemente es tomar a igual 0. Este sería P sub 1. U sub 3 sería el conjunto de polinomios de grado 0, o sea, cuando A y B son 0, solamente me queda la constante. Ese es el conjunto de los números reales. Y U sub 4 sería este conjunto. Todos ellos, verifiquemos que son subespacios de V. Entonces, más bien, todos estos son subespacios de P sub 2. En el conjunto de matrices de tamaño 2 por 2, tanto U sub 1 definido de esta forma, que serían todas las matrices de tamaño 2 por 2, pero que en esta componente tienen un 0. Todas las matrices de tamaño 2 por 2 que tienen la entrada 2, 1 y la 1, 2 igual, o sea, estas son todas las matrices simétricas de tamaño 2 por 2. Y U sub 3 sería el conjunto formado únicamente por la matriz nula de tamaño 2 por 2. Todos esos son subespacios vectoriales de V. Estos otros no lo son. Este conjunto que está formado por las matrices de tamaño 2 por 2, cuyo determinante sea diferente de 0, vean que este es el determinante de esta matriz, A por D menos B por C. Este conjunto no es subespacio porque viola algunas de las condiciones que tienen que cumplirse para que lo sea. U sub 5 sería este conjunto formado por todas las matrices que tienen esta forma, tampoco es subespacio de V. Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros para poder determinar de manera sencilla si un conjunto o un subconjunto de un espacio vectorial es subespacio de él? Para hacerlo, inicialmente tendríamos que probar que un subconjunto no vacío de un espacio vectorial debe cumplir las 10 condiciones que se le exigen al espacio para ser espacio. Pero este teorema me simplifica eso. Este teorema lo que me dice simplemente es que para que un subconjunto no vacío de V sea subespacio, lo único que tiene que verificarse es que la suma es cerrada en U y la multiplicación por un escalar también es cerrada en U. O sea, lo único que tengo que hacer es verificar las dos primeras condiciones. ¿Por qué las demás no?
porque las demás valen para todo V. O sea, valen para U, porque U ya está incluido en V. Entonces, este teorema me simplifica muchísimo el procedimiento que tendría que hacer para verificar si un subconjunto no vacío de un espacio vectorial es subespacio de él. Veamos. Como ya vimos, primero, para verificar que algo sea subespacio, tengo que verificar que la suma y el producto por un escalar sean cerrados. Puedo hacerlo por aparte o puedo hacer utilizando esta estrategia. Al hacer esto, dándome dos elementos cualesquiera del conjunto que quiero probar que es subespacio y un escalar cualquiera, lo único que tendría que hacer es probar que este elemento que está aquí también está en U. Con esto verifico la cerradura de las dos operaciones en un solo paso y me ahorro un poco de cálculos. Veamos ejemplos. Si U es este conjunto, el conjunto de todos los vectores de R a la n para los cuales, al multiplicarlos por una matriz A dada de tamaño m por n, el resultado me da el vector nulo. Pruebe que este conjunto es un subespacio de R a la n. Primero que nada, recordemos que este sería el conjunto de todas las soluciones de un sistema homogéneo, el sistema homogéneo asociado a esta matriz. Veamos cómo mostrar que esto es subespacio de R a la n. Primero, démonos dos elementos de U, llamémoslos X y Y, un escalar cualquiera. Entonces, el objetivo es probar que este elemento, el formado por la suma de X y el escalar que medí por Y, también es un elemento de U. O sea, este elemento X más alfa por Y cumple con esta condición. ¿Qué sería eso? Si yo multiplico la matriz A por este elemento, el resultado me tiene que dar el vector nulo. Y veamos que eso sí funciona. Si hago ese producto por la distributividad del producto de una matriz por un vector, yo puedo, por una suma de vectores, puedo multiplicar aquí A por X y A por alfa por Y. Y además, como ustedes recordarán también, el producto de un escalar por un vector es asociativo. O sea, yo no importa cómo asocie el escalar, el resultado es el mismo. Entonces, esto que está aquí lo puedo escribir de esta forma sin alterar absolutamente nada. ¿Esto quién es? Bueno, ya X era un elemento de U, porque así me lo di. X está en U y Y también. O sea, tanto X como Y cumplen con la característica esta de que al multiplicarlos por la matriz A, el resultado me da el vector nulo. Entonces, esto va a ser precisamente el vector nulo y esto otro que quedó entre paréntesis va a ser también el vector nulo. Entonces, quiere decir que esto que tengo acá va a ser 0 más alfa por 0, que eso viene siendo 0, en donde 0 es el vector nulo. O sea, este elemento por el que multipliqué a la matriz A también está en U, porque cumple con la característica que tienen que tener todos los elementos para estar en U. En ese caso estamos probando ya que U es un subespacio vectorial de V, porque tanto la suma como la multiplicación por un escalar es cerrada en U. Veamos otro ejemplo. En este caso, U es el conjunto formado por todas las matrices que tengan esta forma, que serían todas las matrices cuadradas de tamaño 2 por 2, en las que en esta entrada, en la entrada 2, 1, haya un 0. Probemos que ese conjunto es subespacio vectorial del espacio de matrices de tamaño 2 por 2. De nuevo, me tengo que dar dos elementos de U. Entonces, en este caso son matrices. Llamémoslas A y B, cualquier pareja de matrices de U. O sea, cualquier pareja de matrices que tengan la forma
que tienen que tener todas las matrices que están en U. O sea, que la componente, que la entrada que está aquí sea 0. Y además, un escalar. Ahora, lo que tengo que ver es que este elemento, esta matriz que se va a formar aquí, también esté en U. O sea, también tenga la misma forma que tienen que tener todas las matrices que están en U. Que quiere decir que la entrada que está ubicada en esta posición sea un 0. Hagamos entonces A más alfa por B va a ser la matriz A más alfa por la matriz B. Si hago esta operación y después la sumo con esta otra, voy a obtener esta matriz. Y vean que esta matriz simplemente tiene la misma forma que tienen que tener todas las matrices que están en U. ¿Y cuál es la forma que tienen que tener todas las matrices que están en U? Que haya un 0 en esta posición. Y la cumple. Entonces quiere decir que esta matriz, este elemento, está en U. Por lo tanto, U es un subespacio vectorial del espacio de matrices de tamaño 2×2. Un ejemplo más. Consideremos ahora el subconjunto de P2, que recordemos que es el espacio de polinomios de grado 2. Y ese conjunto U va a ser el conjunto formado por todos los polinomios que están en P2 que cumplen con esta característica. Esa característica me dice simplemente que el polinomio evaluado en 0 me da exactamente lo mismo que el polinomio evaluado en 2. Probemos que U es subespacio de P2. Para ello, consideremos dos polinomios cualesquiera que estén en U. O sea, dos polinomios, llamémoslos P y Q, que cumplen con esta característica. Y un escalar cualquiera. Entonces es fácil de verificar que este polinomio también está en U. Primero, es un polinomio de P2, por cómo está definido U. Y veamos qué pasaría si yo evalúo este polinomio en 0. Si evalúo este polinomio en 0, sería lo mismo que hacer P evaluado en 0 más alfa por Q evaluado en 0. Pero ya yo tengo que tanto P como Q tienen esta característica, la de estar en U, porque me los di en U. Entonces, P de 0 es igual a P de 2 y Q de 0 es igual a Q de 2. Y esto es exactamente lo mismo que el polinomio que me interesa evaluado en 2. Entonces, ese polinomio que me interesa evaluado en 0 es exactamente lo mismo que ese polinomio que me interesa evaluado en 2. Quiere decir que ese polinomio que me interesa está en U, por lo tanto, U es un subespacio vectorial de P2. Les dejo este como ejercicio para que ustedes intenten probar que este conjunto U, subconjunto del espacio de matrices de tamaño 3×3, que está formado por todas las matrices que cumplen con esta característica, es decir, que la suma de las entradas que están en la diagonal da 0, es un subespacio del espacio de matrices de tamaño 3×3. Y este otro ejercicio también, probar que este conjunto es un subespacio de R4. Además, porque todo esto es práctica, intentar también probar que este otro conjunto es un subespacio de cualquier espacio vectorial V. Nos vemos.